Bueno, muy bien. ¿Y en dónde estamos? ¿En dónde estamos hoy? Después de este resultado del referéndum del día de ayer por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que fue ratificada, fue confirmada por el soberano, por el cuerpo electoral, en un 51,3% más o menos. Es decir, hay una confirmación con estatura de soberanía. Hay una confirmación con estatura de democracia directa, como hace un rato nos explicaba muy bien el doctor Felipe Schipani, y eso es lo que hay que tomar en cuenta en primer término. Por lo tanto, primera conclusión es que el gobierno ganó en la jornada de ayer. Y al ganar el gobierno gana un tipo de país, gana el país que pensamos, los que tenemos pensamientos republicanos y democráticos. Ganó ese país. Fue ratificada esta ley que trae reformas que son sustanciales para el cambio de rumbo de nuestra nación. Se da un resultado electoral muy similar al del balotaje, es casi la misma foto, pero incluso esa foto tiene un poco más de tonalidad celeste, podemos decir. Se ganó un punto de diferencia si se toma en cuenta que el voto en blanco es una ratificación a la LUC. Y claro, es un voto de derecha, y es un voto de derecha que no quiere a la izquierda. Y por ende, en ese sentido, es un voto con una luz amarilla al gobierno. Y yo te agregaría acá, apelando a una metáfora, si se me permite, quizá la luz amarilla de un sol que ese voto en blanco no ve salir con tanta luminosidad, que lo ve todavía bajo cierta pátina o cierta nubosidad. Quiere esa luz amarilla, o de ese sol que resplandezca, y por lo tanto podemos decir que entre el voto celeste y el voto en blanco que reclama que salga ese sol, es entonces el voto, ayer se dio el voto celeste y blanco, o azul y blanco, con los colores de la bandera uruguaya. Esos colores triunfaron. Muchos dirán, sí, pero por una diferencia exigua, no muy grande. No importa, triunfaron y quedó claro que el pueblo uruguayo manifiesta legislar de acuerdo a lo que el gobierno prometió en campaña electoral y por lo cual el gobierno, motivo por el cual el gobierno fue elegido para gobernar, la población uruguaya con total soberanía ayer se manifestó entonces en pos de legislar ratificando esa ley, ratificando los 135 artículos. Pero además por dos puntos, es decir, también se convalida al gobierno, se le da una vez más un gran voto de confianza. Bueno, ese voto en blanco entonces suma, y suma como para blindar al país de una izquierda insultante para con los valores republicanos y la formación también republicana y democrática de las nuevas generaciones. Y ahí viene el tema de la educación. De acuerdo a todo ello, entonces, ayer lo manifestaba el presidente de la República, la educación lo manifestaba también el presidente de la ANEP, es la educación ahora la gran reforma a llevar adelante. La justicia tendrá que ser reformada, que también está planteado el tema a través, por ejemplo, de un proyecto que tiene el doctor Subía respecto a este tema, por lo menos en materia de fiscalías. La regulación de la actividad sindical también es otro tema que hay que resolver. Las auditorías reclaman, y ese voto en blanco tiene eso también en el contenido de ese voto. ¿Qué pasa con las auditorías? Acelerar más esos trámites. La reforma de la seguridad social también es otro de los cambios. Son cambios todos que ese voto en blanco reclama al propio gobierno como para alejar al país de la izquierda marxista. Muchos dirán, sí, pero quizás un reclamo apurado, intempestivo. Puede ser, pero lo que importa es el signo de ese voto, porque esa inquietud por esos cambios, esa inquietud porque el gobierno apriete el acelerador, también nos está indicando una voluntad determinada, muy determinada, hacia un país cada vez más republicano y democrático, que se aleje de estos paradigmas malsanos de una izquierda marxista, populista, que ayer realmente daba lástima, ¿no? El tan bajo nivel intelectual de sus oradores, de Fernando Pereira, de los otros oradores, que hablaron con mentiras, prácticamente se sentían triunfadores
y todo con motivos electoralistas, porque saben muy bien que ahí queda una base electoral importante. Entonces, claro, por otra parte, la izquierda vuelve a votar con una buena base electoral. Por ende, ambas partes pueden decir que obtuvieron buenos resultados. El gobierno, bueno, al ser ratificada su principal herramienta, la LUC. La izquierda, al obtener un porcentaje de votos por la derogación que pueden extrapolar a un futuro electoral por el próximo gobierno y que ese futuro está ahí ya, asomando en el horizonte. ¿Quién pierde? Y el país que está dividido. Si bien gana un rumbo, si bien se ratifica ese rumbo, el país aún en este mapa electoral es el que pierde. Está fracturado, está dividido. Hay un país que concibe ir para un lado y otro ir para otro. Todo esto plantea entonces a un país difícil, un país dividido y un país difícil para gobernar. Y a su vez la necesidad de gobernar aplicando estos cambios. Todo esto le indica al gobierno la necesidad entonces de una coalición unida, una coalición respetuosa entre sus miembros, más articulada inclusive en cuanto a proyectos de ley. Y evidentemente hay un gobierno que tiene proyectos de ley que envía al Parlamento y en el seno parlamentario hay intensas discusiones. Bueno, eso se tendrá que seguir dando, pero quizá inclusive con más articulación en cuanto a la agenda de prioridades legislativas. Por ejemplo, ha pasado con la LUC, ¿no? Que se transformaron, se reformaron 276 artículos, fueron modificados respecto a aquellos 500 artículos, 500 y pico que había enviado el Poder Ejecutivo. Es una, digamos, una coalición per se rusticana, ¿no? Todavía rústica, ¿pero por qué? Y bueno, porque abundó en detalles circunstanciales, se armó sobre la marcha, se armó en base a la necesidad de destronar al crónico poder gubernamental de la izquierda, que ya llevaba 15 años en el gobierno del país sin avisorarse si podía algún día salir del mismo, generando inclusive un crónico ánimo de resignación en muchos uruguayos. Máxime cuando Montevideo y Canelones, los departamentos con mayor población del país, bueno, tienen en sí mismos la perdurabilidad de los gobiernos del Frente Amplio. Y de hecho, las elecciones, como en este caso ayer el referéndum, dan cuenta de ese mayoritario voto de simpatía marxista, de militancia marxista en Montevideo y en Canelones. También emergió otro fenómeno político muy particular en estos tiempos, el sindicalismo uruguayo como una superfuerza nacional pautando la agenda política del país, sindicalismo que el voto en blanco reclama debe ser regulado. Pero creo que también el voto celeste lo está reclamando. El voto celeste fue una confianza al gobierno porque se sabe, se toma en cuenta que el gobierno gobierna bajo pandemia, que hace 2 años y poco que está, que fue también trancado por este referéndum, y a su vez ahora se declara una guerra a nivel mundial, con las complicaciones que todo ello trae. Es decir, un gobierno que a pesar de todo ello va llevando adelante un montón de cambios en el país y ha logrado que el país saliera prácticamente ileso de una pandemia, cosa que no pasó en otros países. Nunca colapsó el sistema de salud, tuvimos las prestaciones, digamos, ya hoy por hoy ya normalizadas, pero en plena pandemia, sus momentos más terribles. Bueno, teníamos una prestación de salud de todas maneras respetable. A su vez, la actividad económica no paralizó, no se paralizó totalmente, se fue focalizando, paralizaciones estratégicas para después retomar actividades económicas, y eso permite que hoy los números le den bien al gobierno, los números económicos, a eso me refiero. Lo cierto es que a pesar de todo ello, el PCNT y el Frente Amplio salieron muy fuertemente en una campaña de mentiras a plantear que bajo este gobierno el costo de vida cada vez es peor, que se perdió salario real, que el aumento de los combustibles tiene un récord histórico, sin tomar en cuenta en ese pseudoanálisis el contexto mundial tan complicado, tan anormal que se está viviendo. Pandemia y ahora primeras etapas
primera fase de una tercera guerra mundial? Yo escuchaba a Joe Biden decirle a Occidente, a sus, digamos, gobernantes, a las distintas autoridades que integran los países que están en la OTAN, que tengan la valentía de soportar una guerra larga. Ese es el mensaje del presidente de los Estados Unidos, quien viaja en un avión que habla del fin de los tiempos en su leyenda, que la OTAN va a blindar la zona, esa zona roja planteada, esa franja roja para blindar las fronteras con Rusia en los pueblos de la Europa del Este, y muy enfáticamente blindando Polonia, posible blanco de ataque en un momento determinado de parte de Putin, que pueda ser el otro foco de guerra en el mundo. Bueno, todo eso está pasando y acá, no sé, parecería que la izquierda no toma en cuenta eso, no se dan cuenta de lo que pasa y culpan al gobierno por el aumento del combustible. El barril de petróleo que estaba a $44, el barril Brent, está a $115, llegó a estar a $130 y está todo eso sometido a la volatilidad de los precios porque el mundo está en guerra. La idea y la voluntad política de la izquierda nacional organizada en el PIT-CNT evidentemente es torpedear al gobierno, no es el diálogo. Todo esto forma parte para mí del sistema político y este es el análisis que voy haciendo respecto al sistema político, análisis que no se lo ve por ningún lado en la gran prensa. Parece que estuviéramos en un país normal, donde hay dos fuerzas que son democráticas y republicanas y que tienen matices, cuando no es así, no es así. Tienen, bueno, un muy triste discurso, como el que se vio ayer de parte de Fernando Pereira, hablando de diálogo en temas que fueron ya laudados por el diálogo parlamentario, la LUC, y hablan de seguir luchando contra este gobierno porque saben de la base electoral que les quedó. ¿Qué comportamiento republicano se puede rastrear ahí? Ninguno. ¿Qué comportamiento de responsabilidad como fuerza opositora, la principal fuerza política del país? ¿Qué comportamiento hay de responsabilidad, del intento al menos, de cogobernar en los puntos en los cuales se pongan de acuerdo? Ninguno. Pero esto no se agota en Uruguay. Este es el sistema político que el país replica vinculado a un sistema político ya desarrollado en América Latina y está desarrollado desde Cuba, hasta que Cuba no caiga, ese régimen cubano, perdón, no caiga, hasta que ese régimen maldito no caiga, esto seguirá teniendo fuerza en cuanto a las izquierdas marxistas organizadas, desestabilizadoras de gobiernos que no son de izquierda y con proyectos de países que puedan tener la posibilidad de desarrollarse. Evidentemente, esta situación es crónica y esta situación crónica del Uruguay va clonando a esa situación de orientaciones republicanistas y democráticas versus orientaciones marxistas populistas. El sistema político uruguayo tiene un sistema sindical aún sin personería jurídica, sin regulación de sus actividades, así como la lejanía del voto secreto y universal dentro de dichas organizaciones. Este sistema sindical es el que le complicó las cosas a este gobierno con este referéndum, llevando adelante una campaña netamente política y olvidándose de la actividad sindical. Por eso hablamos de la regulación sindical. Compatibilidades e incompatibilidades para los sindicatos del país. Compatibilidades e incompatibilidades en la función, en los cometidos de los integrantes de los sindicatos también del país. Discernir, que queden las cuentas claras en cuanto a lo que es actividad sindical y lo que es actividad política, político-partidaria, político-electoral. La izquierda hablando de un gobierno que escuche a una mitad que le dice que no. Por ejemplo, tenemos este sistema, que el gobierno debe escuchar a medio país. Y ahora la pregunta es, ¿qué hizo el Frente Amplio cuando gobernó 15 años a nuestro país? ¿Escuchó a la otra mitad que no lograba obtener el gobierno del país? Es un momento histórico muy difícil, porque está dividido nuestro país y está dividido en dos concepciones antagónicas de país. Está dividido entre el marxismo
populista llamado socialismo del siglo XXI, desde el Foro de San Pablo, desde la usina intelectual estratégica del Grupo de Puebla, a la cual está integrado el Frente Amplio, la mayoría de sus representantes, y también el PIT-CNT, con todos sus referentes integrados a estas organizaciones marxistas de izquierda, fundadas allá en el año 1990 por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro, y que toma su sede el año siguiente en México. Ese foco de irradiación del marxismo ideológico militante, que se introduce a través de políticas culturales que impusieron organismos internacionales, es lo que también está hackeando a esta República Democrática, que va llevando adelante un gobierno con sus diputados, con sus senadores, con sus ministros y con un plan de gobierno por el cual está ejerciendo el Poder Ejecutivo, la Ley de Urgente Consideración. Ley de Urgente Consideración que fue un mecanismo muy hábil, concebido por el presidente de la República, para poder acelerar cambios que son urgentes, cambios como la educación, cambios, por ejemplo, como la seguridad pública, cambios como el sistema financiero, cambios como el sistema fiscal de administración del Estado, tema del cual se está hablando poco y vamos a desarrollar en este programa, con expertos, consultar de qué se trata la regla fiscal, cuáles son los efectos de esa regla fiscal, cuáles son los beneficios y si hay contras, cuáles serían los pros y contras de una regla fiscal. Pero lo cierto es que una regla fiscal se aplica en todo país desarrollado y en todo país que se precie de ser una sociedad por lo menos medianamente racional. Estos artículos que se pretendían derogar, en ningún país que se precie de ser una sociedad racional se pueden poner en discusión. Son artículos básicos. Algunos están en la tapa del libro, de lo que es el desarrollo de un Estado republicano, y otros están en el prólogo. Todos estos artículos que se querían derogar están planteando temas sustanciales para el funcionamiento de un país. Por ejemplo, el gobierno o la gobernanza de la educación, como así lo establece la Constitución de la República y la Ley de Educación a nivel nacional. El gobierno de la educación, vale decir, el trazado del sistema educativo, del modelo educativo, más el contenido de los planes educativos, obedece en rigor y estrictamente a las autoridades del Estado, elegidas libremente por el pueblo en un sistema democrático. Y ese sistema educativo debe perdurar en el tiempo más allá de los partidos políticos o de los gobiernos, porque debe ser precisamente eso, una política de Estado. Es uno de los cometidos que el Estado tiene a través de nuestra Constitución. Y no puede cogobernar un sindicato, o no pueden gobernar los empleados de la educación. No puede gobernar el gremio. El gremio, los docentes, los técnicos, los científicos, sí tienen voz para el asesoramiento de un plan de estudios, por ejemplo, de contenidos, de sistemas educativos. Y por eso, bajo la LUC, se plantea jerarquizar la actividad docente otorgándole rango universitario. Es decir, darle entonces el rango universitario a aquellos que no cursaron su etapa de formación docente en la tan mentada y tan postergada Universidad de la Educación, que lo pudo haber hecho el gobierno anterior, tuvo 15 años con mayorías parlamentarias y con un poco de voluntad hubiera convencido también a la oposición para haber llevado adelante, como así lo quiso hacer Larrañaga, por ejemplo, y así tantos integrantes de este gobierno hoy cuando eran oposición, de darle un rango universitario y crear la Universidad de la Educación o crear la Facultad de Pedagogía o de Educación para darles precisamente ese rango universitario a los maestros, a los profesores de secundaria, de la enseñanza técnica, para que tengan esa calidad académica que les permita también emigrar, hacer posgrados o desarrollar carreras de posgrado acá, que el país también queda habilitado entonces para carreras de posgrado en nuestro propio país, carreras de posgrado que hoy por hoy son complementarias entre un país y otro, y así obtener títulos como maestrías, obtener doctorados con tesis doctorales, y eso te va a permitir una clase, inclusive,
una clase docente altamente calificada, con masa crítica, y que plantee realmente cambios sustanciales en la formación de las nuevas generaciones. Y por supuesto con un plan de estudios que sea universal, con una visión universal de la historia, de la filosofía, de las ciencias sociales. Y por cierto, con un muy buen sistema educativo para enseñar ciencias, ciencias duras y ciencias biológicas a los alumnos, porque el mundo requiere eso. Eso se quería derogar. Era eso lo que se quería derogar, era increíble. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando ayer habrán mascado bronca, indignación ética al ver tanta gente embanderada con el color rosado, porque era ver a gente que no está entendiendo de qué se trata y que tienen un voto emocional, es emocional, están emocionalmente afincados, afiliados, identificados con una retórica, con un relato, con el relato de una fuerza política marxista. Es simplemente eso. Por lo tanto, es delicada la situación del país. No da para festejar, da para respirar con calma, con alivio y decir, bueno, el soberano ratificó este rumbo republicano, nuestro pueblo ratificó este rumbo democrático, nuestro pueblo le da un voto de confianza y confirma su fe en este gobierno, confirma su esperanza, su expectativa en este gobierno. Eso creo yo ha sido el resultado de ayer. Creo que ese es el significado o el contenido de ese resultado. Que te repito, es un poco más que un calco o una foto del balotaje. Es un punto más de aprobación al gobierno respecto a esta ley. Es un punto más de confianza que lo aleja de esa izquierda que evidentemente tendrá que tomar lección de esto, tendrá que ver que no sabe trabajar, que repiten su relato y siguen con esa modalidad confrontativa, sistemáticamente confrontativa, y van a seguir en esa modalidad sistemáticamente confrontativa, máxime cuando ahora seguramente estén ya envalentonados viendo esta base electoral a la cual están extrapolando rumbo al 2024. Pero cuidado, ese puede ser precisamente el gran error que tenga la izquierda marxista, porque ahora van a correr 2 años y 8 meses que le van a dar más visibilidad a esta ley, le van a dar visibilidad, ostensibilidad a nivel social, y seguramente se van a notar beneficios de esta ley en materia de seguridad, en materia educativa, en materia financiera, y esperemos también en materia de reactivación económica. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.